Frente a una creciente ola de antisemitismo y antisionismo que es indistinguible del odio hacia los judíos, que se ha extendido por todo el mundo y ahora domina la cultura popular y gran parte del periodismo convencional, y cada vez es más aceptado en el discurso político. ¿Qué pueden hacer los judíos? En lugar de rendirse ante probabilidades abrumadoras, la respuesta es contraatacar canalizando el espíritu de los días de gloria del activismo judío estadounidense en favor de los judíos soviéticos. En otras palabras, es hora de que los judíos estadounidenses empiecen a actuar como refuseniks. Hoy en Think Twice hablamos sobre cómo recuperar la mentalidad refusenik con el autor de un nuevo libro que nos dice cómo hacerlo. Hola y bienvenidos a Think Twice. Hace 40 años, los judíos estadounidenses estaban unidos detrás de un movimiento activista que estaba a punto de lograr un triunfo histórico. El movimiento a favor de la libertad para los judíos soviéticos comenzó siendo pequeño, pero para finales de los años 80 ya había obtenido un amplio apoyo para los refuseniks judíos, atrapados en el imperio maligno de Moscú, culminando en una enorme marcha en Washington en 1987 que presagió la caída del muro de Berlín. Y la posibilidad de que hasta 2 millones de judíos pudieran emigrar hacia la libertad en Israel y Estados Unidos. Pero la pregunta que debemos hacernos ahora es esa, ya que los judíos estadounidenses están soportando ahora un aumento sin precedentes de antisemitismo y antisionismo. Eso es puro odio hacia los judíos. ¿Por qué esta misma comunidad no puede canalizar el espíritu del activismo por los judíos soviéticos para defenderse a sí misma? Eso es especialmente relevante, ya que gran parte del discurso, repetido sin pensar por quienes acusan falsamente a Israel de genocidio o de ser un estado de apartheid, fue escrito en los años 60 y 70 por propagandistas soviéticos que buscaban suprimir la disidencia judía en casa y socavar a los opositores estadounidenses del comunismo en el extranjero. Fueron los soviéticos quienes inventaron lo que la académica Isabella Tabarovsky llama antisionismo conspirativo, y ha sobrevivido para convertirse en la base de la mayoría de las calumnias y libelos de sangre lanzados hoy contra Israel y los judíos. Es en respuesta a estas ideas tóxicas que Tabarovsky ha escrito un nuevo libro dirigido a inspirar e instruir a los jóvenes judíos sobre cómo pueden responder al tsunami de odio dirigido hacia ellos y su pueblo. Y nos complace tenerla con nosotros hoy para discutirlo. Isabella Tabarovsky es una académica experta en el antisionismo soviético y el antisemitismo contemporáneo. Isabella Tabarovsky es investigadora principal en el Zeta 3 Institute for Jewish Priorities y fue académica visitante en el Centro Wilson y otras instituciones. Nacida en la Unión Soviética, emigró a los Estados Unidos cuando era adolescente antes de asistir a la Universidad de Harvard. Es escritora colaboradora de la revista Tablet, escribe para muchas otras publicaciones y da conferencias en diversos lugares. Y es la autora de Sé un refusenik, una guía de supervivencia para estudiantes judíos. Isabella Tabarovsky, bienvenida a Think Twice. Muchas gracias por invitarme. Bueno, muchas gracias por tomarte el tiempo de acompañarnos hoy. Quiero empezar preguntándote por qué la historia del movimiento por los judíos soviéticos es tan relevante para los desafíos que enfrentan los judíos hoy en día. Bueno, es relevante por varias razones. Es relevante por quienes defendió y por lo que hizo en el lado estadounidense. Creo que lo que intentó abordar fue el antisemitismo en la Unión Soviética, que se manifestaba en términos muy similares a los que estamos viendo hoy en día. Lo que los judíos soviéticos experimentaron fue realmente antisionismo. Sabes, la URSS pasó a la historia como un país con antisemitismo patrocinado por el Estado, pero en realidad sería más preciso decir que era un país con antisionismo patrocinado por el Estado. Y por eso mismo empecé a escribir sobre eso hace ya muchos años, porque vi lo que se venía para Estados Unidos. Era el mismo lenguaje, las mismas ideas, el mismo universo conceptual, la misma lógica explicativa. Así que empecé a explorar, investigar y escribir sobre eso. Y del lado estadounidense, el movimiento por los judíos soviéticos fue tan importante porque unió a los judíos estadounidenses, así como a los judíos británicos, por cierto, y también a los judíos australianos y a los israelíes,
en una lucha por sus propios derechos, por su identidad como pueblo realmente. Creo que les dio a los judíos estadounidenses la oportunidad de luchar por el pueblo judío, y creo que eso sirve como un ejemplo realmente poderoso en este momento. Gracias por sintonizar Think Twice. Ya sea que nos estén escuchando en cualquiera de las plataformas de podcast o viéndonos en vivo en Facebook, en X o en el canal de YouTube de JNS, por favor denle like o suscríbanse a JNS, hagan clic en la campanita para recibir notificaciones y déjenos buenas reseñas. Además de Think Twice, hay un podcast diario de Jonathan Tobin donde comparto más noticias y análisis con ustedes sobre los temas más importantes que enfrentamos hoy en día. Pueden encontrar el programa diario bajo Jonathan Tobin Daily en el canal de JNS donde sea que escuchen sus podcasts. Y ahora, volvamos al programa de hoy. Sí, ya fue hace mucho tiempo, hace 40 años. Pero el contraste entre el éxito del movimiento de los judíos soviéticos, aunque debo agregar que comenzó siendo muy pequeño en Estados Unidos y luego eventualmente creció hasta abarcar a toda la comunidad. Pero el contraste entre ese éxito del movimiento de los judíos soviéticos y la respuesta algo, digamos, incoherente y a menudo inadecuada de los judíos fuera de Israel ante la crisis actual, es marcado. En tu libro escribes sobre la mentalidad refusenik, como la llamas. ¿Qué es eso? ¿Y cómo recuperar esa mentalidad puede ayudar a los judíos no solo a sobrevivir los desafíos actuales, sino a derrotar a los antisionistas que, en esencia, son antisemitas? Bueno, creo que para responder a esta pregunta, primero necesitamos regresar a la cuestión de qué es un refusenik. ¿Qué es? ¿Qué significa realmente ese término? Sí. Así que creo que se recuerda como, ya sabes, judíos que no podían emigrar de la URSS. No podías emigrar de la URSS, estaba prohibido. Así que los judíos solicitaron emigrar después de la Guerra de los 6 días. Se sintieron muy inspirados por la victoria de Israel en la Guerra de los 6 días. Y entonces se dieron cuenta de que querían ser parte del Estado judío. Ya no querían ser parte de la historia soviética, querían ser parte de la historia judía. Entonces solicitaron emigrar y recibieron negativas. Se les negó. Y así fue más o menos como surgió el término eran los refuseniks. Fueron rechazados. Pero había otro término u otra manera de verlo y otra forma de pensarlo. Y de hecho los líderes del movimiento, las activistas del movimiento, pensaban en sí mismas en esos términos que antes de que el Estado las rechazara, ellas rechazaron al Estado. Y ellas rechazaron, lo más importante para nosotras hoy, rechazaron el trato que el Estado les ofrecía. Ellas rechazaron esta idea de que se esperaba que vivieran en un ambiente hostil como judías y que aceptaran o consintieran estas ideas antisionistas que circulaban por todas partes. Sabes, la Unión Soviética llevó a cabo una campaña antisionista realmente masiva a partir de 1967 en adelante. Siempre fue antisionista, pero el 67 es cuando realmente comienza de manera concentrada, tanto dentro del país como en el extranjero. Y entonces ellos decían, rechazamos esto, no queremos vivir con esto, somos judíos. Y también, por cierto, rechazamos esta idea de que para ser aceptados tenemos que renunciar a cada aspecto de nuestra identidad judía. ¿Sabes? Y de todas formas no lo aceptarán, y creo que esa también es una gran lección para este momento. Los judíos que sienten que tal vez deberían renunciar a ciertas ideas de lo que significa ser judío, que deberían renunciar a su sionismo, que deberían renunciar a su conexión con Israel, y entonces serán amados y aceptados en espacios progresistas. Bueno, están equivocados. Históricamente sabemos que eso simplemente no sucede. Cuanto más renuncias, más quieren que renuncies. Y eso ya está pasando hoy en día. Lo vemos sucederle a los grandes judíos antisionistas como Peter Beinart. Ya están enfrentando esto. Así que la mentalidad de los refusenik es, ante todo, creo yo, esta rebeldía y la negativa a aceptar las migajas que te dan a cambio de renunciar a tu identidad judía. Así que empiezo el libro. Mi primer capítulo es para reclamar tu sionismo. Cada capítulo es esencialmente una lección que proviene de ese movimiento, pero también de mis entrevistas con jóvenes activistas judíos de hoy en día.
Así que reclamar tu sionismo es lo que hicieron los refuseniks en ese entonces y lo que los jóvenes judíos estadounidenses en los campus, que se convirtieron en líderes y que hoy en día se están convirtiendo en líderes, también están haciendo, porque entienden que no puedes renunciar al sionismo, te dicen que lo abandones, tienes que reclamarlo. Hay otra lección sobre rechazar el victimismo. Hay una historia realmente interesante relacionada con los refuseniks. Ellos se reúnen con ah, el autor de Éxodo, León Uris. Éxodo fue una novela muy popular que describía la fundación del Estado. Se convirtió en una película muy popular. Y ya sabes, León Uris viene a la URSS, creo que en los años 80, y se reúne con los refuseniks. Y una cosa que dice es, sabes, esperaba que fueran víctimas, pero no lo son. Ustedes son perseguidos. Sabes, los refuseniks soportaron años en el Gulag. Fueron seguidos por la KGB en cada paso que daban. Y aún así, no eran víctimas y nunca pensaron en sí mismos de esa manera. Y las jóvenes activistas de hoy en los campus también están diciendo, ya sabes, están llegando a la misma idea de manera independiente. No es porque hayan estudiado esta historia. De manera independiente, están diciendo que no podemos ser víctimas en nuestra propia historia, tenemos que ser heroínas en nuestra propia historia. Y por eso creo que se necesita urgentemente un cambio de mentalidad para poder resistir este momento. Sí, estoy de acuerdo. Tengo dos reacciones muy fuertes a lo que acabas de decir. Una es cuando hablas de ser un héroe y reclamarlo. Frente a algunos de los peores de estos, ya sabes, grupos antisionistas y antisemitas, en los campus universitarios, los líderes judíos inicialmente les dicen a los judíos que, de alguna manera, se resguarden en el lugar. Váyanse a casa, no solo no los enfrenten, ya saben, dejen el campus. Y eso es totalmente lo opuesto, ciertamente, al espíritu del movimiento por los judíos soviéticos, para aquellos de nosotros que somos lo suficientemente mayores para recordarlo. Y también me encanta la anécdota en tu libro cuando hablas de cuando uno de los refusniks se reunió con León Uris. Cuando él vino a vino a la Unión Soviética y les contó sobre cómo, en los resúmenes que su novela había sido, traducida y pasaba de mano en mano entre la gente, leyéndola, devorándola. Y la reacción inicial de Uris fue, llama a mi abogado. Ellos, están robando mi libro, y no estoy recibiendo regalías antes de que te des cuenta de lo que realmente están haciendo. Exactamente, correcto. Su libro fue increíblemente inspirador para los judíos soviéticos, para los refuseniks. Sabes, hay una cita atribuida a Sharansky. Nunca pude confirmarlo, pero algo así como, dame, 10,000 copias de la novela de Uris y convertiré a todos los judíos en la URSS en sionistas. No sé si es cierto o no, pero sin duda lo hizo. Aquellos que leyeron el libro sin duda fueron profundamente influenciados y se convirtieron, de hecho, hay muchísimas anécdotas donde los refuseniks dicen que, incluso sus amigos y familiares que nunca fueron particularmente sionistas, leyeron el libro y de repente sintieron una conexión tan fuerte con la tierra, con el Estado, con la historia detrás de la fundación del Estado, que realmente los convirtió en sionistas. Sí, es un capítulo interesante de la historia judía, de la historia literaria judía. León Uris era un novelista popular. No era muy respetado en los círculos literarios, incluidos los círculos literarios judíos. Pero aún así, su libro tuvo un impacto enorme, mucho mayor de lo que creo que cualquiera imaginó cuando salió, simplemente porque respondía a esta necesidad de recuperar la identidad judía. Ahora, quiero repasar, tus 6 estrategias de las que escribes en el libro. Y en él, como dices, mezclas historias del movimiento por los judíos soviéticos con las de éxitos actuales. La primera de ellas fue recuperar tu sionismo. Ahora, eso es algo interesante. Yo mismo he hablado con estudiantes judíos y a veces, escuchas. Recuerdo a un joven estudiante que era como un líder judío en el campus y ella era muy conocida en las redes sociales de esa escuela como la pequeña señorita sionista. Y de hecho lo aceptó. Ella, es como sí, esa soy yo. Pero la verdad es que la mayoría, la mayoría de los jóvenes judíos que han estado, empapándose en este tipo de mundo woke de la educación estadounidense,
donde, debido al auge de la teoría crítica de la raza, la interseccionalidad, el colonialismo de asentamientos, el sionismo, ya sabes, los judíos, ya sabes, Israel es, todos son identificados como opresores blancos, lo cual es una gran mentira. Es realmente difícil para las personas recuperar su sionismo. Creo que en algunos aspectos ahora es más difícil que nunca antes. Bueno, creo que probablemente tienes razón, creo que es un momento muy difícil. Y lo que digo en el libro que creo que es realmente importante, y esto también es algo que aprendí de una de las activistas a las que entrevisté, Adela Cojab, quien dice, ya sabes tú, no todas pueden ser activistas y no todas deberían ser activistas. Sabes, tal vez quieras ser una defensora en lugar de una activista. Ella se considera una defensora y explica en el libro la diferencia. Pero yo iría aún más lejos que eso. Creo que, mira, si ves el movimiento de los judíos soviéticos, si ves el movimiento de los refuseniks, sabes, los propios refuseniks que están en el corazón de la Unión Soviética, que es todopoderosa, ¿verdad? Ellos realmente no tienen ningún poder, pero la forma en que estructuran su movimiento, ¿sabes? No todos son como Natan Sharansky. No todos están desafiando de verdad al sistema todo el tiempo. Y dispuesto a sufrir. Como él sufrió, sí. Exactamente. 9 años en el Gulag, en las prisiones más duras y severas, con, ya sabes, esta convicción o determinación de que no va a seguir ninguna orden que le dé la KGB. Es así hasta el final, ¿sabes? Él se mantiene firme en esto. No todos pueden ser así y ni siquiera todos necesitan ser así. Así que hay, ya sabes, yo pienso en eso como círculos concéntricos. Así que tienes personas como Sharansky y tal vez, ya sabes, tal vez hay un par de docenas más que se volvieron refuseniks realmente conocidos, que se convirtieron, ya sabes, en aquellos en torno a quienes se movilizaron los judíos estadounidenses. Ellos se convirtieron en símbolos del movimiento. Y luego, alrededor de ellos, había un círculo concéntrico de activistas. Tal vez, digamos que son un par de cientos de personas, tal vez unos pocos cientos de personas que los apoyaban. ¿Quiénes realmente? ¿Quiénes participaron en la impresión de la literatura autoeditada? Algunos de ellos, quienes mecanografiaron esas copias de la novela de León Uris Tarde en la noche, ¿verdad? Ellos servían como, ya sabes, se comunicaban con los prisioneros en el Gulag. Así que son un par de cientos de personas. Ellos también estaban en peligro. Puede que estén en menos peligro que las personas que están en el medio. Y luego hay un círculo más amplio a su alrededor, pero ni siquiera sabemos cuántas personas tenían prohibido salir. No lo sabemos. Tal vez eran decenas de miles, tal vez más. Y sabes, algunas de ellas también están participando en el movimiento, pero de una forma mucho más modesta y discreta. Y por cierto, en ese segundo círculo también hay maestras de hebreo que fueron especialmente perseguidas por la KGB. Y luego en ese círculo exterior, ya sabes, hay personas que asisten a esas clases de hebreo. Son personas que tal vez llevan algo de eso de un punto A un punto B muy discretamente en su mochila y nadie lo sabe. O tal vez van y compran papel para este proyecto de autoedición, ya sabes. Entonces, o tal vez simplemente son personas que están teniendo una conversación en su cocina y le cuentan a sus hijos que regresan de la escuela y dicen, me acaban de decir que Israel es el agresor e Israel está matando mujeres y niños árabes por diversión. ¿Sabes? Así que tal vez todo lo que haces es decirle a tus hijos que eso es una mentira. Así que creo que ahora estamos en ese lugar. No creo que todos tengan que ponerse de pie frente a las multitudes. Eso no es para todos. No todos pueden ser una Shavos Gestenbaum. No todos pueden ser una Yalia Kobi que está ahí afuera en las redes sociales realmente luchando esa batalla. Y sé que no es fácil para él. Sabes, todos tienen repercusiones, ya sabes, en sus vidas profesionales y ya sabes, hay repercusiones por lo que todos ellos están haciendo, pero están eligiendo esto, pero no todos tienen que hacerlo. Creo que lo que realmente importa es que si solo lees este libro y tomas estas lecciones como tu propio tipo de guía interna, creo que eso ya es importante. Y sabes, en realidad me entristece decirlo porque lo estamos diciendo en Estados Unidos, ¿verdad? En Estados Unidos, a donde llegué hace 30 años y pensé que este es un país donde puedes ser libre y decir lo que crees, y ciertamente puedes ser libre y abierta como judía. Recuerdo muy claramente haber tenido esta experiencia cuando de alguna manera encontré mi camino hacia el judaísmo. Y estábamos sentados en la casa de alguien en Shabbat, cantando canciones y las ventanas estaban abiertas.
y pensé qué increíble es no estar escondiéndome como judía, poder cantar abiertamente hacia la calle. Sabes, así que para mí es muy triste que esto haya cambiado, pero por eso creo que estas lecciones son tan importantes. Incluso diría que lo más importante en este momento es que los jóvenes en los campus no permitan que la propaganda los afecte. Para los jóvenes judíos, porque mucha de la propaganda está dirigida realmente a separarlos de nuestras tradiciones, a separarlos de todo lo que son como judíos. Y bueno, ¿puede este libro influir de alguna manera? ¿Puede salvar a todo el mundo? Probablemente no, pero sabes, con suerte puede ayudar a algunos. Ahora, la segunda de tus estrategias, la llamas educarte a ti mismo. En ella, hablas del impulso por elevar el nivel de conocimientos judíos entre los judíos en la ex Unión Soviética, donde el aprendizaje judío, el judaísmo, el sionismo y el hebreo habían estado prácticamente prohibidos durante varias décadas. Ahora, aunque las circunstancias son bastante diferentes, sabes, me hace pensar en cómo muchos judíos estadounidenses, a su manera, son igual de analfabetas en temas judíos que, ya sabes, los judíos soviéticos que estaban aislados del mundo judío. Bueno, eso es exactamente correcto. Y sabes, me tomó un tiempo entenderlo. Recuerdo que judíos estadounidenses nacidos en Estados Unidos me decían que, ya sabes, no es tan diferente en términos de alfabetización. Realmente no lo creía. Y ahora creo que es muy cierto. Y mira, creo que muchos de nosotros en el mundo judío ahora estamos hablando de cómo la educación judía necesita ser renovada, porque no se trata simplemente de aumentar la educación judía, porque sabemos que muchos de los judíos antisionistas que van en contra de todo, en contra del pueblo judío, en contra de, ya sabes, nuestra conexión con Israel, ellos recibieron educación judía. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de educación judía? De hecho, yo pienso que el hebreo es igual de relevante para los judíos estadounidenses que lo fue para los judíos soviéticos, porque realmente no puedes. Hay tanta cultura hebrea, hay tanta cultura judía que se crea en hebreo que realmente no puedes conectar. Creo que en su totalidad, ya sabes, de manera completa con tu gente, si no tienes al menos algunas habilidades básicas para entender, para leer, para escuchar. Sabes, siempre hablo sobre la música israelí, sobre cómo cuando empecé a aprender hebreo, empecé a captar frases de la liturgia en música israelí absolutamente secular. Y recuerdo lo increíble que fue para mí. Yo pensaba, esta es una artista completamente no religiosa, pero estas frases de la oración hebrea y de la Torá son tan parte de la conciencia israelí que las incluyen en sus canciones. Simplemente me parecía increíble. Y entonces, o si no sabes hebreo, te pierdes todo eso. Y definitivamente tiene que haber una mejor educación sobre Israel, Y sobre el sionismo. sobre, ya sabes, y no como algún tipo de propaganda, sino que olvida la propaganda. La gente simplemente no conoce la historia. Ya sabes, la gente necesita aprender esa historia. Y también agregaría que creo que los jóvenes necesitan conocer la historia de lo que les pasó a los judíos soviéticos, la historia del antisionismo, de dónde viene y cómo se usó para oprimir a los judíos en el pasado durante décadas. Está realmente bien documentado, creo que es muy importante. Y más allá de eso, creo que las escuelas estadounidenses han hecho es una verdadera falta de educación por no haber enseñado sobre el comunismo, sobre la Unión Soviética. ¿Cómo sabes el hecho de que la gente, especialmente los judíos, creo, solo piensen que el antisemitismo viene de la Alemania nazi? Es simplemente una vergüenza. Así que todo eso tiene que cambiar, ¿sabes? Pero hasta que los sistemas cambien, creo que los jóvenes, lo que estoy diciendo aquí es que los jóvenes necesitan buscar este conocimiento, así como los refuséniks buscaban conocimiento sobre Israel, el sionismo y el hebreo. Sí, creo que eso es muy cierto. Ahora, tu tercera estrategia la llamas encontrar a tus compañeros de lucha. Ahora, el dilema para, ya sabes, los judíos en Norteamérica es que uno de sus principales problemas es que sus aliados tradicionales los han traicionado desde el 7 de octubre. Entonces la pregunta es, ¿quiénes serán nuestros aliados hoy? Sabes, me encanta esta pregunta porque surge cada vez que doy una charla. Y siempre digo, en realidad no estamos solas. Hay personas que quieren estar, que están con nosotras y que quieren estar con nosotras. El problema es que no te gustan.
Y eso, ya sabes, es un cambio mental que tiene que suceder porque hay personas maravillosas, hay cristianos sionistas. Hay, ya sabes, en California han tenido mucho éxito trabajando con las comunidades de origen indio. Sabes, hay personas maravillosas que quieren estar de tu lado, que te apoyan. Tiene que haber un cambio. Este apego, esta idea de que solo la izquierda es un aliado digno, es simplemente, es como que va tan en contra, va en contra de la realidad. Sabes, la gente empieza a hablar de cómo en los años 20 su tío Irv estaba, no sé, en el Bajo Manhattan, ellos lo que sea, que el distrito de la confección lideró ya sabes, lideró las manifestaciones, y es como todo eso ya no existe, sabes, todo eso ya no existe. Mira a la izquierda hoy. La izquierda está completamente desacreditada, es regresiva. Ya sabes, todo se trata de inversiones morales. ¿Cómo puedes decir que de alguna manera la gente de la izquierda es mejor que los conservadores centristas normales? Ese es un cambio que realmente necesita suceder. Sí, yo creo que ya sabes, es absurdo, pero tienes toda la razón. Muchos judíos simplemente no reconocen que hay decenas de millones de cristianos estadounidenses que son fervientes partidarios de Israel. Pero porque no están de acuerdo con ellos en otros temas, ya sea el aborto o cualquier otra cosa, los consideran inaceptables o, ya sabes, hablan de cómo, ya sabes, algunos podrían creer que los judíos se convertirán cuando, ya sabes, Jesús regrese. Y es como, bueno, ¿tú crees que Jesús va a regresar? Entonces, ¿de qué te preocupas? Pero eso no parece tener impacto porque esto es cultural y porque, ya sabes, esto se trata de política. Y como suelo decir en Estados Unidos hoy en día, y de hecho en gran parte del mundo occidental, la política cumple el papel que antes cumplía la religión en la vida de las personas. Así que eso es lo que realmente les importa. Y por eso son tan reacios a acercarse a personas que son sus amigos y a reconocerlo. Sabes, por muy oscuro que parezca el panorama en este momento, en 2020, sabes, en mayo de 2026 con el aumento del antisemitismo. Sabes, los judíos no están solos en este país. Y sabes, el apoyo al sionismo es grande, está profundamente arraigado en el ADN político de Estados Unidos. Es solo que eso no es de lo que se habla. Cierto, exactamente. Sabes, yo a menudo hablo de esto en términos de, ya sabes, la relación de pareja. Ya sabes, es como que la izquierda, ya sabes, los judíos en Estados Unidos de alguna manera piensan que ser aliados de alguien es casarse con ellos. Pero así no funciona. Sabes, tú, está bien estar con alguien solo por algunos puntos en común. Y como suelo decir, es como si pensaran que estaban casados con la izquierda. Bueno, la izquierda se fue y la izquierda se casó con alguien más y no va a regresar. Así que tienes que dejar de añorar a quien se fue y empezar a mirar a quienes quieren estar con nosotros. Sí, eso está muy bien. Es una analogía muy acertada. Ahora, tu siguiente estrategia en tu libro la llamas haz lo inesperado. Ahora, tu ejemplo de eso en el caso de los judíos soviéticos es cuando algunos judíos intentaron secuestrar un avión. Y tu ejemplo contemporáneo es el de un judío demandando a una universidad. Ahora, hay una gran diferencia entre esas dos cosas. Y por mucho que no queramos animar a los judíos a hacer secuestros o cometer delitos aquí en un país donde, ya sabes, hay un Estado de Derecho, a diferencia de la Unión Soviética, sí necesitan dejar de jugar según las reglas de los antisemitas. Ese es el punto principal, ¿no es así? Eso es exactamente así. Y sí hago esa aclaración en el libro para asegurarme de que no estoy promoviendo aquí el secuestro de aviones, pero sí actuar de maneras más creativas. Sabes, tú no tienes que simplemente, sabes, recuerdo que en algún momento después del 7 de octubre, ni siquiera recuerdo en qué universidad, pero la universidad bloqueó el paso a los judíos. Y entonces los judíos tuvieron que ir y entrar por otra entrada. Y no lo podía creer, no podía creer que realmente hicieran eso. Sabes, que no se quedaran ahí parados diciendo ¿por qué no podemos pasar por aquí? Sabes, esto es al final lo que realmente hace Shabbos Kestenbaum en ese video viral que también describo en el libro. Y probablemente muchas personas lo vieron, donde él se acerca al campamento en el Emit y, por cierto, le aconsejaron que ni siquiera fuera ahí, como mencionaste. ¿Sabes? Algunas organizaciones judías tradicionales de legado, sus representantes decían, no vayas ahí, no desafíes, no confrontes, sigue de largo, nosotros nos vamos, hay una manifestación, tú te vas a casa. Pero él va directo y dice, ¿sabes? Solo quiero entrar. Soy ciudadana estadounidense y esta es una universidad, ¿sabes? Es un espacio público.
¿por qué no puedo? Y no lo dejan entrar. Y al final logra pasar. Sabes, este tipo de acciones en el movimiento por los judíos soviéticos fueron increíblemente creativos con sus protestas. Creo que eso fue lo que realmente atrajo la atención hacia el movimiento. Usaron frases realmente bíblicas como deja ir a mi pueblo. Yo soy la guardiana de mi hermano, acciones callejeras realmente creativas. Creo que necesitamos empezar a idear algo así también. Y siendo justas, hay movimientos que ahora están empezando más a nivel de base, ya sabes, el movimiento contra el antisionismo. Creo que tienen algunos lemas creativos que, ya sabes, esto es lo que necesitamos. Necesitamos más acción en las calles, necesitamos más protestas en las calles. Ya sabes, la gente está enojada. Expresa tu enojo en público. Y esta es solo una manera. No estoy diciendo que todos tengan que hacerlo. Solo digo que este es un ejemplo. No siempre sigas las reglas. Está bien no seguir las reglas a veces. Sí, creo que ese es el punto, y esa fue la historia del movimiento de los judíos soviéticos. De nuevo, creo que hubo mucho análisis retrospectivo en donde todos pensaban que la forma en que terminó fue como empezó. No empezó, ya sabes, como algo que el establecimiento judío aceptara. No fue algo que al principio fuera un movimiento masivo. Era algo que solo, ya sabes, los Bushim, los disidentes judíos estaban aceptando. Y ya sabes, algunos tomaron buenas direcciones, otros tomaron malas direcciones. Pero el punto es que ellos no seguían las reglas. Y ya sabes, esa era la única manera de persistir, porque seguir las reglas significaba que el otro lado ganaba, porque ellos tenían todo el poder. Y ya sabes, eso es algo que no puedes aceptar. Exactamente, pero sabes, yo diría que incluso dentro de las reglas no creo que estemos haciendo todo lo que podríamos. Sabes, de nuevo, si solo tomas las protestas en las calles, hay mucho que podríamos hacer dentro de las reglas que existen. Sabes, o sea, es importante salir con banderas israelíes, pero probablemente se pueda hacer más, sabes, cosas más interesantes, cosas más creativas. Así que hay mucho espacio ahí, mucho espacio para mejorar. Sí. La siguiente estrategia que sugieres en tu libro es rechazar el papel de víctima. Y creo que ese es un gran consejo, pero también va en contra de cómo funciona la cultura contemporánea. Porque ¿no es acaso el estatus de víctima lo que todos parecen buscar últimamente en una cultura que glorifica el victimismo y parece despreciar el éxito? Bueno, así es. Sabes, lo interesante es que alguien me dijo una vez que pensaba que este era el capítulo más radical de mi libro. Y no lo había pensado así hasta ese momento. Y aún así, o sea, ahora entiendo intelectualmente por qué lo dirían. Mira, creo que de alguna manera este capítulo en realidad va de la mano con el primer capítulo que dice que recuperes tu sionismo, porque los sionistas nunca fueron víctimas, ¿verdad? Los sionistas siempre se trató de que podemos hacerlo nosotras mismas. Se trata de autosuficiencia, de lograr tus metas. Y creo que ese es realmente el cambio de mentalidad y yo no veo por qué no podemos hacerlo, así que está bien que los demás se queden en su papel de víctimas. Creo que es mucho más poderoso si no lo hacemos, si simplemente recuperamos nuestra autonomía simplemente seguimos adelante desde una posición de poder en lugar de victimización. ¿Qué hay que perder? Creo que no hay mucho que ganar peleando o luchando por nuestro lugar en esta especie de olimpiadas de victimización. Sabes, de todos modos no nos van a conceder un lugar ahí. La cultura de opresores y oprimidos ya está establecida. Así que, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a intentar ir y convencerlos? No, también somos víctimas. Eso simplemente no es una posición muy fuerte desde la cual actuar. Sí, creo que tienes toda la razón. Y creo que, perdón si recuerdas, hubo una controversia en los Óscares, ya sabes, los premios de cine hace un par de años donde estaban cambiando las reglas para que, ya sabes, las nominadas a mejor película solo fueran elegibles si eran lo suficientemente diversas. Y muchos artistas judíos, ya sabes, que no habían perdido completamente el contacto con su identidad judía, decían, oye, espera un minuto, nosotros también queremos ser víctimas. Ya sabes, inclúyenos en tu Day, ya sabes, catecismo. Y el resto, ya sabes, el resultado, la reacción de la élite de Hollywood fue, ¿de qué estás hablando? Y ya sabes, sus protestas no llegaron a ningún lado. Fue algo patético.
Pero aún así, ya sabes, ellos ya sabes, decían como, pero espera un minuto, nosotros también queremos que nos incluyan. Y pero sin darse cuenta de que la definición de inclusión en la inclusión de Dei, la I de inclusión, definitivamente no incluía a los judíos. Correcto, exactamente. Sabes, creo que estamos en un punto donde se ha revelado tanta podredumbre institucional que es difícil siquiera pensar en cualquiera de estas instituciones como prestigiosas. Quiero decir, mira quiénes reciben los Pulitzer. Mira a, ya sabes, Nicholas Kristof, 2 veces ganador del Pulitzer. Mira lo que está publicando. Mira lo que está publicando el New York Times. ¿Quién quiere ser parte de este prestigio de todos modos? Creo que ahora estamos en un punto donde, ya sabes, Barry Weiss fue y fundó toda una nueva universidad con un grupo de otras personas. Creo que estamos en un punto donde simplemente necesitamos empezar a reinventar todo el sistema de nuevo. Es una lástima porque nosotros empezamos Hollywood, ya sabes, los judíos empezamos Hollywood. Es como que los judíos fueron, ya sabes, los fundadores de todas estas organizaciones de derechos humanos que ahora están excluyendo a los judíos y demonizando a los judíos. Bueno, ok, esto es lo que hay. Así que vamos y empezamos nuevas instituciones que sigan las reglas y rechacen el victimismo. Sí, sí, creo que eso es exactamente así. Ahora, la última estrategia que mencionas se llama anteponer lo judío. ¿Qué significa eso y cómo funciona? Bueno, sabes, creo que desde mi perspectiva este es en realidad el capítulo más difícil. Capítulos, la idea más difícil, creo, para muchos judíos estadounidenses que se consideran de izquierda de aceptar, porque como dijiste, la política se ha vuelto lo más importante. Es como si fuera lo único que le importa a la gente. Es la forma en que miden todo. Y entonces su posición en eso es cómo miden, ya sabes, lo bueno y lo malo, básicamente, ¿no? Según tu postura política. Y entonces lo que les digo a las personas es que también aflojen el control que la política tiene sobre ustedes. Ya sabes, hay otras cosas que también son muy importantes. Y esto también tiene que ver con cómo vemos a Israel, porque gran parte de la conversación sobre Israel es solo sobre política. Sabes, tanto así que en realidad de alguna manera pienso que es intencional, sabes, que quien sea que nos lleve a estas conversaciones quiere que sea así. Sabes, no quiero sonar conspiranoica aquí, pero es que parece que lo único de lo que la gente habla es de quién está a cargo de Israel. Así que si odian a Bibi Netanyahu significa que rechazan a Israel en su totalidad. Sabes, hay mucho más en Israel que la política. Hay muchas formas de conectar con Israel más allá de la política. El sionismo es mucho más que eso. Creo que el sionismo, últimamente he empezado a definir el sionismo como un sentido de pertenencia a un pueblo. Para mí, el sionismo se trata del sentido de pueblo judío. Así que hay muchas maneras de conectarse con el sentido de pueblo judío que no tienen absolutamente nada que ver con quién está a cargo del establecimiento político en Israel. Y así, en este capítulo hablo de Travos Kestenbaum, a quien ya mencioné, y también del ejemplo de Natan Sharansky. Natan es alguien que, ya sabes, y le estoy muy agradecida por haber escrito el prólogo del libro. Sabes, él es alguien que siempre ha liderado desde lo judío. Para él siempre ha trabajado, siempre ha tenido la identidad judía y al pueblo judío al frente de su mente. ¿Sabes? O con eso esa ha sido siempre su principal consideración, su principal pensamiento. Y cuando vemos su principal motivador y cuando vemos, por ejemplo, a Chavos, quien comienza como un joven registrado como demócrata y creo que vota por Bernie Sanders y todavía se considera progresista en cuanto a sus valores. Pero luego, al encontrarse con lo que se encuentra después del 7 de octubre, llega a la conclusión de que el partido por el que siempre ha votado no apoya al pueblo judío. Y así cambia su afiliación, ya sabes. Y aquí es un proceso gradual y difícil para él. Ya sabes, y cuando hablo de esto, siempre digo que no estoy promoviendo ese camino en particular. No estoy aquí con un mensaje partidista, para nada. Solo digo que aquí hay un joven que emprende un viaje honesto de examinar, ya sabes, qué es lo más importante para él. Y al final llega a la conclusión de que su identidad judía es lo que es importante para él. Su conexión con Israel y el pueblo judío es lo que es importante para él. Y toma sus decisiones políticas basándose en eso. Y por eso estoy abogando por ese tipo de examen honesto y desapasionado.
Sabes, no seas tan partidista en el sentido político estadounidense que no puedas ver nada más detrás de eso o más allá de eso. Sí, creo que eso es muy importante. Quiero regresar a algo que mencionaste antes. Y ese es el problema, que la mayoría de las personas, ya sabes, carecen del valor para hablar y sobresalir. Sabes, es muy difícil. Y como aquellos que no quieren estar en la mira, ya sabes, que no quieren ser héroes ni siquiera destacar, la mayoría de los jóvenes, ya sabes, no querrán conformarse. Eso es, ya sabes, como la mayoría, ya sabes, solo son, ya sabes, las excepciones, las que están dispuestas a, ya sabes, ser como la pieza cuadrada en el agujero redondo, ya sabes, la pieza cuadrada en el agujero redondo. De nuevo, ¿cómo puede, ya sabes, un estudiante judío común, un joven, cómo resistieron? ¿Sabes cómo se convirtieron en refusenix a su manera? Bueno, mira, sabes, lo diré primero con las palabras de una de las jóvenes que entrevisté, a Lisa Bernstein, quien dice, mira, haz algo pequeño y judío. Haz algo judío, aunque sea muy pequeño, que te conecte con tu judaísmo, que te conecte con tu identidad judía. Enciende velas en Shabbat, nadie tiene que verlas. Ya sabes, usa tu estrella de David. No tienes que mostrarla, no tienes que llevarla por fuera. Llévala contigo para que sepas que está ahí. Ya sabes, visita Israel. Conéctate con otras personas que piensan como tú. Ya sabes, no te quedes sola dándole vueltas a tus pensamientos, conéctate con otros judíos. Sabes, hay muchos judíos que se consideran judíos del 8 de octubre que en realidad descubrieron, incluyendo a jóvenes, que su conexión con su identidad judía es muy importante para ellos. Y entonces realmente van y la profundizan. Es en parte, ya sabes, el punto de mi capítulo sobre encontrar a tus compañeros de lucha. Busca a otras personas, no estés sola. Simplemente forma tu propio pequeño círculo. No tienes que exponerte al mundo entero, pero solo mantén esa luz encendida dentro de ti. Sí. Ahora, en tu libro mencionas, ya sabes, un capítulo histórico que creo que es profundamente relevante para nuestro momento actual y que es, ya sabes, la manera en que siempre se puede reclutar a cierto número de judíos para hacer el trabajo sucio de los antisionistas y los antisemitas. Y eso ciertamente es verdad hoy en día. Pero señalas en tu libro la historia de un precedente importante de judíos que alzaron la voz contra Israel en la historia de la Unión Soviética y el comunismo. ¿Puedes contarnos sobre los judíos que siguieron las órdenes del régimen soviético antisemita en sus primeros años de comunismo, así como en los años 70? Porque creo que ese es el capítulo de la historia sobre el que la mayoría, ciertamente la mayoría de los judíos estadounidenses sabe muy poco. Bueno, sabes, empiezo con la historia del Bund y la Yevsektia, la sección judía del Partido Comunista. Es una historia que en realidad es sumamente relevante hoy en día porque estamos viviendo este periodo de una extraña nostalgia por el Bund. Sabes, acaba de salir un nuevo libro sobre el Bund y lo maravilloso que fue. Todos los judíos que no querían ser sionistas, que soñaban juntos, ya sabes, esta solidaridad judía, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero decir, antes que nada, es una verdadera tergiversación y mala caracterización del Bund, porque el Bund en realidad sí era nacionalista. Sabes, ellos solo querían ser nacionalistas en la diáspora. Entonces, los socialistas de hoy que anhelan el Bund, los socialistas judíos que anhelan el Bund, que dicen, estamos en contra del nacionalismo, así que queremos ser bundistas. Bueno, sabes, se sorprenderían si realmente aprendieran lo que eran los bundistas, pero la historia, sin entrar en demasiados detalles, es la siguiente. Los miembros del Bund son reclutados por los bolcheviques, por el partido de Lenin, para integrarse en estas secciones judías, cuyo trabajo es básicamente llevar consigo a la comunidad judía rusa. Este es el gobierno soviético, la sección judía, que es, ya sabes, como el Partido Comunista dentro del Partido Comunista que ya está gobernando, ya sabes, la Unión Soviética. Exactamente, es justo después de la Revolución de 1917 entrando a principios de los años 20. Y estas secciones judías, que son conocidas por su nombre ruso como Yevsektsiya, que es difícil de pronunciar, pero quiero dejarlo registrado, ya sabes, realmente hacen cosas terribles, ya sabes, persiguen, van tras tres cosas en particular, van tras el hebreo, van tras el sionismo y van tras el judaísmo, y quieren erradicar las tres.
¿sabes? Y también es una oportunidad para ellos de fastidiar a sus viejos enemigos, los sionistas, porque eran partidos rivales antes de la revolución. Así que persiguen a ambos y erradican el hebreo y erradican la religión. Y mucho de esto, ya sabes, está en parte respaldado por la plataforma y los objetivos generales comunistas. Y parte de esto es simplemente su propio entusiasmo. Pero lo que pasa es que al final, ya sabes, ellos son el Bund, los miembros del Bund que al final se unen al Partido Comunista. Tampoco son lo suficientemente internacionalistas para los comunistas rusos, que los ven simplemente como buenos, siguen siendo judíos, siguen siendo nacionalistas judíos. Y terminan en los mismos campos que los sionistas. Hay camaradas sionistas que enviaron a esos campos antes. Así que, ya sabes, es un ejemplo realmente conmovedor de lo que sucede cuando los judíos se unen a estos movimientos universalistas e internacionalistas, porque al final su judaísmo no es tolerado en absoluto. Y lo que sucede después es que, por supuesto, luego viene el Holocausto que aniquila esencialmente a la comunidad judía de la diáspora. Esencialmente la comunidad judía de la diáspora que estaba en los territorios ocupados por los nazis en Polonia y Ucrania, que eran las tierras donde el Bund pensaba que los judíos vivirían en la diáspora. Y al final son los sionistas quienes salvan el día. ¿Sabes? Son los sionistas quienes ganan en ese terrible concurso que comienza a principios del siglo XX. Y son ellos quienes traen, quienes establecen, quienes cumplen su programa político. Ellos establecen el Estado. Ellos traen a los sobrevivientes de la comunidad judía europea al Estado. Luego salvan a los judíos de Medio Oriente, ya sabes, a los judíos del norte de África. Realmente, y al final salvan a los judíos soviéticos, ¿verdad? Cuando la Unión Soviética se desmoronó. E incluso en los años 70, ¿a dónde fueron los judíos? Fueron a Israel. Algunos fueron a Estados Unidos, pero la mayoría al final terminó en Israel. Entonces, ya sabes, la nostalgia por el Bund es casi morbosa, ¿sabes? Porque es una historia. La historia del Bund termina con una aniquilación masiva, termina con el genocidio de los judíos. Mientras que los sionistas crean una cultura vibrante que continúa, ya sabes, una y otra vez, y produce esta increíble cultura que tenemos en Israel hoy en día. Y luego más adelante, solo diré muy rápido, ya sabes, el régimen soviético realmente, am, sabía cómo manipular la identidad judía. Y cuando comienza esta propaganda antisionista después de la guerra del 67, la guerra de los 6 días, también reclutan a judíos para que hablen en contra del sionismo. Y esos judíos, por supuesto, ya sabes, les dicen qué decir, son elegidos por el Estado. En cierto modo podrías decir que no tienen opción, pero en realidad sí la tienen, solo que habrían sacrificado sus carreras, pero pudieron haber dicho que no, pero no lo hacen, se pliegan al Estado. Así que ya sabes, Francamente, muchas personas lo hicieron en toda la cultura soviética, ya sabes, también. O sea, ese es el punto. Todos eran en cierto modo víctimas, pero definitivamente no eran héroes. bueno, así es. Por supuesto. Sí. No es comprensible, se puede explicar, pero también es decepcionante, y sé que los Refusenix los miraban. Ciertamente no los respetaban. Así es. ¿Sabes? Y luego en los años 80 se establece el Comité Antisionista del Público Soviético, y ellos son una creación de la KGB y se dirigen a la comunidad judía global, se dirigen a la izquierda global. Y lo interesante es que la izquierda global les cree todo lo que dicen. La izquierda global, incluyendo a los judíos de izquierda, dice, bueno, mira, estos judíos antisionistas en la Unión Soviética están diciendo que no hay antisemitismo en la URSS. Y dicen que los judíos soviéticos no quieren a los sionistas, que no quieren a Israel, que no tienen ningún interés en emigrar, y realmente les creen todo lo que dicen. Sabes, estas eran mentiras de la KGB literalmente. Este comité era una fachada de la KGB, así que, ya sabes, esto pasa, esto ha pasado a lo largo de la historia. Hay una historia muy larga detrás de esto. Sabes, y hoy ves que los judíos son usados y manipulados de la misma manera por todo tipo de actores antisemitas que crean, ya sabes, grupos como judíos elige un nombre. Por supuesto, ahora es diferente porque los judíos en Estados Unidos lo hacen por elección, nadie los obliga a hacerlo. Así que es una historia diferente, pero también creo que muchas veces estos judíos no están necesariamente bien informados, especialmente los jóvenes.
Así que es una situación complicada, es un panorama complicado. Sí, es una tragedia y como acabas de decir, ya sabes, la táctica de sacar a relucir la historia del Bund socialista judío como un arma para usar contra los judíos sionistas. Hoy en día, el Bund, ya sabes, no estaba del lado de la gente que planeaba el genocidio contra los judíos. Quiero decir, ellos eran las víctimas de, ya sabes, de la gente que quería cometer genocidio contra los judíos, a diferencia de los judíos antisionistas de hoy, que en esencia están haciendo el trabajo sucio de, ya sabes, de Hamás, Irán y sus aliados. Y creo que es la idea de que ellos eran, como acabas de decir, una alternativa al sionismo está muy equivocada. Sabes, de esta manera, aunque eran rivales políticos, tenían una visión muy diferente. Pero la idea de que el Bund, de todas las cosas que murió entre las cenizas del Holocausto y en el Gulag, sea de algún modo la alternativa. Es casi como, ya sabes, como un culto que adora la muerte. Sabes, el Bund es parte de la historia, ya sabes, de la muerte de los judíos. El sionismo trataba de darle a la vida judía, ya sabes, una nueva oportunidad, una nueva vida. Y rechazarlo de esta manera es tan contraintuitivo que sí, para mí la analogía con el FCI, ya sabes, que hizo el which did the trabajo sucio de la NKVD y luego de la KGB es muy acertada. Absolutamente, sí, es un muy buen punto que sí es tan importante que, por supuesto, el Bund no estaba del lado de quienes sí estaban en contra de los judíos. Quiero decir, excepto por la Yevsektsiya, la sección judía estaba del lado de quienes realmente estaban en contra de los judíos, pero esa era una pequeña parte. En general, por supuesto, exactamente. El Bund, los bundistas, No estaban del lado de los sionistas que luchaban por sus vidas en el gueto de Varsovia. Ya sabes, esa es la realidad del final del bundismo. Ahora sí, dada la ubicuidad del antisemitismo y el antisionismo en nuestra cultura popular y política actual, muchos judíos realmente están desesperados por el futuro. Pero cierras tu libro con una nota optimista al citar el éxito de Israel. ¿Y por qué esto significa que, ya sabes, esta generación está condenada a la generación del antisionismo? Los sionistas están tan condenados al fracaso como, ya sabes, aquellos en la KGB que pensaban que iban a, ya sabes, derrotar a Israel. ¿Sabes? ¿Realmente crees que la historia está del lado de Israel, del lado del sionismo, y no del lado de, ya sabes, esos ídolos de la cultura popular que todos parecen estar adorando? bueno, mira, yo simplemente elijo la esperanza, ¿sabes? Hatikwa. ¿Qué más se puede hacer? O sea, pero sí creo que, mira, yo creo fundamentalmente que la verdad gana al final. ¿Sabes? El problema que enfrentamos con el movimiento antisionista es que está montado sobre una ola enorme de mentiras. ¿Sabes? Mentiras que fueron creadas durante décadas por la URSS, que ellos adoptaron y luego desarrollaron sus propias mentiras, ya sabes, a lo largo de las décadas siguientes. Sabes, es realmente asombroso cuando lo ves y te das cuenta de ello. Simplemente ya sabes cuando ves el odio que enfrentan los judíos en Occidente y te das cuenta de que todo está basado en una mentira, ya sabes, como la mentira sobre el genocidio en Gaza, por ejemplo. Es solo eso, es una mentira, ¿verdad? Y quiero decir, los libelos de sangre siempre han estado basados en mentiras. Así que no digo que será fácil y no digo que será rápido, pero sí creo que al final la verdad ganará porque quiero decir, ¿de qué otra manera? ¿Cómo podría ser de otra forma? ¿Sabes? Y diré algo más. Yo he pensado mucho sobre esta cuestión de, ya sabes, las sociedades que han quedado dominadas por el antisionismo en el pasado. Siempre al final, y No Wolf lo dice, y estoy completamente de acuerdo con ella, que siempre al final se han vuelto incompatibles con la vida judía. Es la Unión Soviética, son los estados árabes. Es 100% cierto. Y entonces nos preguntamos, ¿esto es lo que le va a pasar también a Estados Unidos? Y aquí también soy un poco más optimista de lo que podría ser, ya sabes, viendo la historia. Y eso es porque, ya sabes, Estados Unidos es muy diverso. No se maneja completamente desde el centro.
Ya sabes, diferentes estados hacen sus propias políticas y ves a los judíos emigrando de Nueva York a Miami, ¿verdad? Porque la cultura es más hospitalaria allá. Creo que en Estados Unidos tenemos una base muy fuerte, bases como decíamos antes. ¿Quién entiende eso? Esta ola insana de demonización antisionista es parte de un paquete con el antiamericanismo, el antioccidentalismo, el anticapitalismo, anti todo lo que representa Estados Unidos. Y creo que estas personas están dispuestas a luchar contra esta ola y esta cultura. Esta cultura está muy arraigada, pero creo que hay, ya sabes, creo que podemos luchar contra esto. Y no creo que el resultado sea algo dado, ya sabes. Así que en realidad soy optimista. Sí. Bueno, comparto ese optimismo. Sabes, creo que Estados Unidos, ya sabes, los estadounidenses han derrotado a los alemanes 2 veces y al comunismo ruso. No van a ser derrotados por gente como las turbas en los campus universitarios y los progresistas. Isabela, gracias de nuevo por acompañarnos. ¿Cómo pueden nuestros espectadores y oyentes conseguir una copia de B. A. Refusenik y cómo pueden seguir tu trabajo? Pueden conseguir el libro en Amazon. Estoy en Twitter como Isa Tabaro. Principalmente estoy en Facebook. También estoy un poco en Instagram, pero la mayoría de la gente puede encontrarme en Twitter. Bueno, excelente. Muchas gracias por invitarme. Ha sido un placer hablar contigo. Gracias. También queremos agradecer a nuestra audiencia. Por favor, recuerden sintonizar todos los días Jonathan Tobin Daily Edition, que pueden escuchar donde sea que obtengan sus podcasts. Y ya sea que nos estén escuchando en cualquiera de esas plataformas o viéndonos en vivo en Facebook, en X o en el canal de YouTube de JNS, por favor denle like y o suscríbanse a JNS, hagan clic en la campanita para recibir notificaciones y déjenos buenas reseñas. Por favor, escríbanos a thinktwice@jns.org y díganos dónde escuchan o ven el programa y qué opinan sobre él. Quiero tomarme un momento para señalar que este mes estamos celebrando 5 años de hacer este podcast, que fue el primero de los ahora numerosos podcasts disponibles en JNS TV. Gracias al productor Zach Sickerman, a los editores de JNS y a todos ustedes por vernos y escucharnos cada semana a lo largo de los años, y esperamos poder seguir haciéndolo. Así que gracias por estar aquí, y recuerden, sigan leyendo y pensando por ustedes mismos. Nos vemos de nuevo la próxima semana.